Buenos días nuevamente a todos los que se acaban de unir. Y gracias por acompañarnos en este último webinar que ya es para darle cierre esta semana en la que AS Consultores celebra sus 10 años de trayectoria. Nuevamente me gustaría invitar a la audiencia que nos siga en redes sociales, donde podrán encontrar todo el contenido interesante en materia de comercio exterior, que se suscriban al canal en YouTube, donde nos pueden encontrar como AS Consultores. Y antes de comenzar, me gustaría también recordarle al público que pueden ir dejando sus preguntas en el chat y al finalizar, con todo gusto, les estaremos atendiendo. El día de hoy nos acompaña, bueno, tengo el honor de presentarles a Bárbara Tello, la directora legal, Mayra Ramírez, la abogada senior, y Tania Barrera, abogada junior. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicas? Hola Rodolfo, buenos días. Buenos Hola a días todos, a gracias todos. por acompañarnos. Ya es el último día de la semana de aniversario. Van a seguir habiendo más webinars, como siempre, 2 al mes, pero bueno, con esto concluimos este ciclo de nuestro festejo, que ayer cumplimos 10 años. Pues para los que apenas se unen a estas transmisiones, platicarles que ya todos los materiales anteriores están en nuestra página de YouTube. El lunes hablamos de tips prácticos para prevenir y atender exitosamente una auditoría de comercio exterior por parte de la autoridad aduanera. El martes hablamos de los agentes de carga, toda la responsabilidad que traen a cuestas y cómo mitigarla. El miércoles fue un webinar de actualización en materia fiscal, aduanera y laboral para las nuevas reglas 2021, todas las reformas que han sido publicadas entre diciembre y enero de este año. Ahí está todo un webinar de actualización. Ayer, que era nuestro aniversario, hablamos de Legal Tech, tecnología aplicable a nuestros servicios legales de abogados y asesores. Y hoy, pues todo lo que debes de tener en cuenta antes de aventarte con un negocio de importación o exportación. Como ustedes saben, nosotros somos un despacho consultor, nos dedicamos a asesorar, a auditar y a litigar en materia fiscal, aduanera y de comercio exterior. Pero también tenemos un enfoque muy operativo, o sea, no nos esperamos a que llegue a juicio, a que llegue a litigio, a que llegue a problemas, sino estamos constantemente asesorando a importadores, exportadores, agentes aduanales, comercializadoras, sobre las cosas que tienen que tener en cuenta. Y más este año y el pasado, más bien el pasado, en donde tantos cambios han habido en la operatividad y en la legislación aduanera. Nos han bombardeado con cambios. Entonces, también el TEMEC trajo consigo reformas importantes a toda nuestra legislación nacional y pues por eso consideramos importante el día de hoy hablarles de esto. Así que, pues si quieres empezamos, Rodolfo. Ponemos la primera lámina. Ok. Vamos a suponer que tú eres una persona física o moral y que quieres hacer un negocio de importación de mercancías a nuestro país. Acuérdate como primer elemento que pues nuestro país regula todo aquello que entra y que sale del mismo y otorga ciertas autorizaciones a las personas para que puedan hacer estos trámites de importación o de exportación. No cualquiera puede hacer un trámite si no cuenta antes con un padrón general de importadores o con un padrón sectorial. General, cuando para ciertas mercancías, sectorial, para otras que nuestro gobierno federal protege con especial esmero. Por ejemplo, los textiles, el calzado, el acero, los hidrocarburos, los químicos, todas las mercancías vulnerables en las que nuestro país tiene especial interés, ya sea por proteger a la industria nacional o por proteger al consumidor, le pone un padrón sectorial que tiene pues una serie de requisitos tanto para obtenerlo como para mantenerlo. Si tú ya tienes tu padrón general o sectorial según requieras para hacer tus importaciones, si tú ya conoces a tus proveedores, tienes bien entendida pues tu cadena logística, ya hiciste tu investigación de mercados, ya sabes a quién comprarle, cómo traer las mercancías desde origen hasta su destino final.
Si ya tienes un área o tú mismo eres experto en compras internacionales, pues siempre comprar involucra un riesgo, ¿no? Y comprar del otro lado del mundo o en el extranjero, pues implica posiblemente un riesgo un poco mayor. Si tú ya sabes cómo programar tus embarques, si tú ya sabes qué impuestos pagará tu mercancía, pues ahora lo que toca es saber qué regulaciones y restricciones no arancelarias le tocan a tu mercancía. Todas las mercancías en nuestro país les corresponde una clasificación arancelaria, de eso creo que les van a hablar ahorita los chicos, y esa clasificación arancelaria, ese numerito, nos dice dos cosas. Por un lado, con cuántos impuestos tienes que pagar en la aduana, si es que estén afectadas a algún impuesto, y número dos, qué permisos, trámites, NOMS, avisos, es decir, restricciones y regulaciones no arancelarias, no en dinero, sino en trámite, tienen que cumplir esas mercancías. Esas restricciones no son arbitrarias, esas restricciones están previstas pues, por nuestro ordenamiento jurídico. Acuérdate que arriba de todo y nada por encima tenemos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Pero también en un lugar muy especial tenemos a los tratados internacionales. No me refiero solo a los de libre comercio, sino también a los que incluyen acuerdos, por ejemplo, de complementación económica, de propiedad industrial, etcétera. Siempre que México suscriba un tratado internacional, tendrá que revisar que lo dispuesto en él no se contraponga con los principios de la Constitución. Por eso hay etapas en las que se va pasando de una cámara a otra y ratifican y autorizan y entra en vigor y demás, ¿no? En nuestra materia aduanera es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del SAT y de la Administración General de Aduanas la que se encarga de regular todos los aspectos aduaneros y fiscales que, pues, que aplicarán a la operatividad aduanera, ¿verdad? Valga la redundancia. Por otra parte, es la Secretaría de la Economía, el Ejecutivo Federal, por medio de sus secretarías, más bien, quien determina todo aquello que tenga que ver con los trámites de comercio exterior, todo aquello que tenga que ver con la intención de proteger a la industria nacional y proporcionar seguridad al consumidor final. Así, por ejemplo, la Ley de Comercio Exterior dice que son facultades del Ejecutivo el aumento o disminución de aranceles en casos de emergencia o para salvaguardar los intereses de la nación. Dos ejemplos. Ejemplo número uno, por ejemplo, cuando se ordenó la disminución de aranceles al huevo durante el sexenio de Calderón, derivado de la gripe aviar y el desabasto que había en ese entonces de ese producto. Ejemplo número dos, el proteccionismo exacerbado al acero en el sexenio de Peña Nieto. Entonces, es el Ejecutivo federal quien tiene esa potestad de hacerse llegar, número uno, para efectos estadísticos, de toda la información que a él le sirva para saber qué se está importando y qué se está exportando del país. Así, con fines estadísticos, el Ejecutivo Federal monitorea qué entra, qué sale, si se está desprotegiendo a la industria nacional o por qué no estamos produciendo esos bienes o esos productos en la industria nacional, de dónde los estamos trayendo, qué frenos de mano hay que meter, etcétera, ¿no? Y así a su vez, todas las otras secretarías, Semarnat, todas las Secretaría de Economía, Secretaría de Salud, a través de COFEPRIS, ellos van poniendo candados, ¿no? Hay que cuidar no nada más a la industria nacional, sino también al consumidor final. Entonces hay que asegurarnos de que, por ejemplo, no puedas traer zapatos o ropa o bolsas que ostenten una determinada marca y que al final no puedan demostrar que son de esa marca. ¿Por qué? Pues porque estaríamos infringiendo a las leyes de propiedad industrial en nuestro país, estaríamos trayendo piratería. Entonces ahí tiene que haber una restricción arancelaria consistente en que tú seas capaz de demostrar que tienes la autorización del uso de la marca. Vamos a pensar ahora en un refrigerador. Pues tú tienes que demostrar que ese refrigerador funciona correctamente, tiene los estándares eléctricos y electrónicos necesarios para pues asegurar esas garantías y ese ciclo de vida y ese consumo energético que dice garantizar, ¿no?
Pero eso no lo puedes demostrar tú como importador en aduana. Tienes que traer una NOM que fue expedida por un laboratorio de manera previa a tu importación. Vamos a pensar ahora en un respirador. Ahora con todo lo que nos dejó esta pandemia, todo el conocimiento y las emergencias en aduana que hemos tenido que atender, pues no puedes traer cualquier respirador. Es más, no puedes traer ni siquiera cualquier cubrebocas. Tendrás que demostrar que cumplen con las especificaciones técnicas y de calidad que se requieren pues, para poder ostentar, por ejemplo, una marca KN95 o las condiciones mínimas de todo, que requieren los insumos médicos pues, para poder ser utilizados en humanos, ¿no? Todo esto es lo que hacen estas dependencias. Tenemos una gran variedad de regulaciones y restricciones no arancelarias. Algunos vienen en forma de avisos automáticos, otras de permisos previos de importación, otras de cupos, otras de NOMS, otras de certificados. Algunas se tramitan en vía electrónica por medio de la ventanilla única de comercio exterior y con una pequeña contraprestación en un máximo de 3 días hábiles suelen salir. Tú con eso puedes ir e importar. Otras requieren un camino mucho más largo ante organismos certificadores, laboratorios y demás para poder acreditar que efectivamente las tienes. En nuestro país siempre han existido las regulaciones y regulaciones no arancelarias. Y dirán, pero ¿por qué ahora tanto cambio en aduana? ¿Y por qué tanta mercancía detenida? ¿Y por qué de la noche a la mañana, si yo nunca etiquetaba, ahora lo tengo que hacer? Porque, insisto, aunque la regulación no arancelaria siempre existió, lo que antes teníamos, hasta antes de octubre, noviembre del año pasado, era un mecanismo para poder exentarlas. Ahora nos quitaron el mecanismo de exención y todos cumplimos, lo que no quiere decir que pues, se hayan puesto nuevas regulaciones no arancelarias. Son las mismas que teníamos, solo que ahora es mucho, mucho más difícil exentarlas. Por eso, todos estos últimos meses hemos visto tantos importadores con problemas de demoras y almacenajes, tanta carga detenida o perdida incluso en la aduana. Es importante que todos tengan en cuenta los materiales como los que aquí pretendemos proporcionarles antes de que manden sus mercancías. Tú debes de asegurarte, así como es tan importante que sepas cuánto vas a pagar en la aduana, es igualmente importante que sepas qué permisos o qué NOMS o qué certificados o qué requisitos de etiquetado tienes que presentar en la aduana. Suele ser muy caro hacerlo una vez que las mercancías ya están aquí. Eso va a encarecer brutalmente tu operación. Entonces, pues por eso quise darle la palabra a la licenciada Mayra, quien nos va a platicar un poquito más de estas regulaciones no arancelarias. Así es, muchas gracias, Bárbara, y bienvenidos a todos. Como comentaba Bárbara, la finalidad de las regulaciones y restricciones no arancelarias en sí es la protección, por ejemplo, de las normas de seguridad del consumidor final. Pero ahora pues nos preguntamos cómo determinar qué regulación y restricción no arancelaria es aplicable al producto que voy a importar o a exportar, según sea el caso. Pues para esto tendrás que consultar con un experto en clasificación arancelaria, que son los agentes aduanales, que precisamente su principal objetivo, además de realizar el despacho de las mercancías, etcétera, es clasificar la mercancía de acuerdo a las características que ésta presenta y de acuerdo con la ley de los impuestos generales de importación y exportación. Pues dependiendo de la fracción arancelaria a la que esté llamada tu mercancía, dependerán las regulaciones y restricciones no arancelarias que le apliquen. Por poner un ejemplo, a los productos siderúrgicos, no sé, lámina de acero rolada en caliente, la fracción arancelaria estará llamada a tramitar un aviso automático ante Secretaría de Economía, para lo cual pues debes presentar el certificado de molino correspondiente de ese acero y reitero, todo dependerá de la fracción arancelaria en la que encuadres tu mercancía, con ayuda del agente aduanal. Poniendo un ejemplo adicional,
cuando estamos hablando de NOMs, las más importantes, además de la de etiquetado de información comercial, pues son las de seguridad. Por ejemplo, en un celular o en un electrodoméstico, pues deben cumplir con ciertas características, ya sea eléctricas, electrónicas y de resistencia. Todo el proceso de certificación que tienes que hacer previo a importar tu producto, pues se hace a través de diversos laboratorios autorizados. Estos laboratorios pues realizan pruebas que son altamente destructivas y muchas veces corrosivas, y también exponen la mercancía, por ejemplo, un electrónico, a altas cantidades de temperatura para garantizar así que el consumidor final tendrá seguridad en su uso. Recordaban que hubo varios teléfonos que en su momento, no me acuerdo si era de la marca Samsung, pues no cumplieron con características de calidad y pues explotaban al exponerse a cierta cantidad de voltaje, pues precisamente para eso son las NOMs, para prevenir que ese tipo de situaciones ocurran. También, por otra parte, la mercancía puede ser objeto de cumplir un aviso o permiso automático, como les decía. Estos son aplicables más que nada en materia siderúrgica, textil y calzado. Inclusive, si tú traes trofeos de casa, por ponerte un ejemplo, vas a tener que cumplir con un certificado zoosanitario, pues, y también cuando deberás cumplir con un certificado zoosanitario cuando traigas mercancía o exportes mercancía que sea de origen animal. Por otra parte, también existen los permisos sanitarios que emite la COFEPRIS para traer medicamentos, maquillajes, cremas y dispositivos médicos. Ahora, como mencionaba Bárbara, en tiempo de pandemia, pues fueron los trámites más socorridos, pero precisamente COFEPRIS le dio prioridad a los necesarios para atender la pandemia, por ejemplo, los respiradores, pero pues desafortunadamente todos los demás trámites que también se tenían ante COFEPRIS demoran ahora aún más que lo normalmente esperado. Por otra parte, tenemos, como les mencionaba, que las normas oficiales mexicanas, estas son de carácter obligatorio para poder introducir los productos al territorio nacional. Pero a la par existen las normas mexicanas, que estas son simplemente para fines de calidad, pero que inciden y que marcan la pauta para el cumplimiento en un momento de la norma oficial mexicana. Si bien las normas mexicanas no son obligatorias, sí marcan la pauta para el cumplimiento de cuestiones de calidad. Las normas oficiales mexicanas se encuentran, que son aplicables a ciertas mercancías, pues se encuentran establecidas en el anexo 241 de los criterios y reglas que emite la Secretaría de Economía, además de la ley aduanera, además del reglamento de la ley aduanera, además de las reglas generales de comercio exterior que emite la Secretaría de Hacienda, pues a la par, la Secretaría de Economía emite sus propias reglas y criterios para establecer a qué productos deben cumplir con normas oficiales mexicanas antes de ser importados al territorio nacional. Como les mencionaba anteriormente, para obtener un certificado de cumplimiento se debe hacer las pruebas respectivas, mandar tu producto o pruebas de tu producto a un organismo certificador acreditado, quien después de realizar evaluaciones de las características técnicas, después de realizar las pruebas de laboratorio que les mencionaba, con base en los resultados que obtenga, pues determinará si el producto en cuestión cumple con la norma de seguridad o no. Hablando de las normas de etiquetado de información comercial, por otra parte, que también tendrá que llevar tu producto, además de las normas de seguridad, que son muy importantes, a la par tenemos que cumplir con normas oficiales mexicanas de información comercial.
Y para esto existen las unidades de verificación acreditadas o unidades de inspección, que son las que, dependiendo el tipo de trámite, podrán acudir inclusive al almacén a verificar que el etiquetado de tu mercancía cumpla con las disposiciones de la norma de etiquetado. Por otra parte, también tenemos los permisos previos y avisos automáticos. Estos son, la finalidad de estos avisos y permisos tienen más que nada fines estadísticos, como mencionaba Bárbara, para saber qué tanto material siderúrgico estoy importando de otros países, si estoy poniendo en riesgo la industria siderúrgica del país, por ponerles un ejemplo, la industria textil, que son pues las que más que tienen mayor protección actualmente. Hubo una época en la que los avisos siderúrgicos, pues a pesar de que cumplieras con los certificados de molino y que cumplían las características que marcan las reglas y criterios de Secretaría de Economía, pues desafortunadamente no eran concedidos debido a que había mucho producto que estaba entrando desde Italia, por poner un ejemplo, y Secretaría de Economía empezó a poner frenos para emitirlos. Entonces también esto impacta en la introducción de mercancía al territorio nacional y repetimos, la finalidad en sí es proteger a la industria nacional. Estos avisos automáticos o permisos previos deberán ser emitidos por la entidad encargada de regular, por ejemplo, de regularlos en sí, por ejemplo, como decía, Secretaría de Economía, COFEPRIS, Secretaría de Salud a través de COFEPRIS, y le aplican a productos de hierro, a máquinas tragamonedas y textiles y calzado. Y ya por último, tenemos los certificados, que son, por ejemplo, los certificados de origen, los certificados sanitarios, que como les mencionaba, son para mercancías de origen animal, y la finalidad de estos certificados es determinar o, por así decirlo, certificar, dar fe del origen de las mercancías, de la calidad de las mercancías, más que nada para productos que son de origen animal, porque entrarán en consumo del ser humano. Y a grandes rasgos, estas son las regulaciones y restricciones no arancelarias que debes tener en cuenta antes de importar cualquier producto al territorio nacional, inclusive para exportar. Pues para que estés preparado, nos ha tocado experiencias que vienen tal vez 3 toneladas de acero, de rollos de acero, ya en el agua, en el mar, y no tienen un aviso automático tramitado. Y como les mencionaba, a veces Secretaría de Economía pues pone bastantes trabas, a pesar de que cumplas con requisitos, y pues ahí es un problema bastante grande de almacenajes, de demoras, de infinidad de cosas que hay que prever antes de importar cualquier producto a territorio nacional. Los dejo ahora con Tania, que nos explicará un poco más a detalle sobre las regulaciones y restricciones no arancelarias. Hola a todos. Bueno, primero gracias por acompañarnos el día de hoy. Pues como mencionaba Bárbara, las personas encargadas de regular todas las restricciones y regulaciones no arancelarias son las por medio de las secretarías, entre ellas pues Secretaría de Salud, está la Secretaría de Economía, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Defensa Nacional, también por ejemplo, pues Agarpa, todo depende mucho del producto que vayas a importar. Añadiendo a lo que comentaba Mayra de que pues están las restricciones pues son normas, permisos previos, certificación y avisos. Yo añadiría un rubro que depende también de la Secretaría de Salud y que bueno, que casi siempre todo eso depende de la Secretaría de Salud y de COFEPRIS,
que son los registros sanitarios. Si bien hay veces que la mercancía te solicita un permiso previo para importar, también a la parte solicita que cumplas con un registro sanitario. Entonces hay veces que la mercancía no requiere solo una restricción o regulación arancelaria, sino requiere dos, o tiene que cumplir con dos normas, o ese tipo de cuestiones. Entonces por eso hay que tener es muy importante tener en cuenta el tipo de mercancía que se va a introducir a territorio nacional o que se va a exportar para que puedas definir cuál es el permiso o el registro o la NOM o qué certificación requieres para poder introducir tu mercancía. E incluso, Tania, Ujú. perdón, es súper valioso el ejemplo que das. Por ejemplo, en el registro sanitario, además luego conlleva otros requisitos. Por ejemplo, no puede tener registro sanitario quien no tenga un aviso de funcionamiento y un responsable sanitario. Entonces, pareciera que es una sola restricción no arancelaria, pero deriva en muchas chiquitas previas sin las cuales no puedes ni siquiera acceder a ese registro, ¿no? Entonces, hay ocasiones en las que nuestros clientes nos dicen, oye, es que me dijiste que para el registro eran 30 días y se necesitaba nada más esto. Claro, pero es que no tenías aviso, entonces, y para el aviso eran otros días y no tenías responsable sanitario y entonces en fin, o sea, sí por eso la importancia de tener en cuenta a qué regulaciones está sujeta tu mercancía. Sí, es correcto. También, pues me gustaría añadir que si bien la ley y los reglamentos y también las reglas de comercio exterior te establecen, pues o las normas oficiales mexicanas te establecen la restricción y regulación no arancelaria que debes de cumplir, es importante mencionarles que también cada secretaría emite sus propios acuerdos mediante los cuales también te pone la restricción y regulación no arancelaria. Muchas ocasiones tú te vas por la fracción arancelaria y dices, no tengo que cumplir con esto, pero sin embargo la ley de salud te está diciendo que sí debes de cumplirlo porque si no, no puedes comercializarlo en México. Entonces también tienes que tener mucho en cuenta toda la legislación que le aplica a tu mercancía para estar 100% seguro que no tienes que cumplir con una restricción y regulación no arancelaria. Bueno, pues algunos ejemplos que podemos darle es que, por ejemplo, Secretaría de Economía pues emite los permisos para la importación y exportación de los vehículos, de los diamantes, del calzado, del textil, siderúrgicos. Otro ejemplo es que la Secretaría de Energía pues emite los permisos de petrolíferos, hidrocarburos, productos radiactivos. La Secretaría de Defensa Nacional pues te expide pues también los permisos para la importación y exportación de armas. Y la Secretaría de Salud te expide tanto permisos como registros sanitarios para dispositivos médicos, insumos para la salud, medicamentos. Entonces, por eso sí es muy importante tener en consideración. También, pues, en ICAO te expide, pues, los certificados sanitarios para poder importar o exportar, pues, mercancía de origen animal, como mencionaba Mayra. Y hay muchas ocasiones que cuando tú exportas una mercancía, el otro país donde se va a importar la mercancía, te solicita que le muestres el certificado mediante el cual le compruebes que la mercancía se distribuye a todo el público en general aquí en México. Y eso es lo que llamamos como el certificado de libre venta. Entonces, tal vez puede que no sea tanto una restricción o regulación arancelaria, pero sí es un requisito que el país de destino te puede solicitar. Y pues, como comentaban, los certificados de origen, ya sea en un ejemplo, un certificado de origen para una mercancía que va a Estados Unidos, que se expide en términos del TECMEC, y eso pues es para pues también aplicar el trato arancelario. Entonces, esos son algunos ejemplos pues que les podemos dar. Sí es muy importante que todo esto lo tengan previsto antes de traer la mercancía, porque si bien a veces las secretarías o los organismos certificadores tienen un plazo para llevar a cabo la expedición de tu certificado, de tu permiso, de tu registro, de tu aviso, también es cierto que muchas veces
la autoridad no cumple con esos plazos y se excede. Y mientras tanto, si tú ya tienes la mercancía aquí, te va a generar demoras y almacenajes porque no tienes toda la documentación necesaria para tu mercancía. Ok. Oye, Rodolfo, y entonces, ya que vimos todo lo que hay que hacer, ¿cómo le hacemos para obtener estos documentos? Ok. Depende del documento, del certificado, aviso, permiso o norma. Hay que cumplir con ciertos requisitos. Eh, Aquí les pusimos los mismos ejemplos que estaban en la tablita anterior. Los pusimos a manera también ahora de tabla, pero con su respectivo, la mención que vamos a hacer en cuanto al pago de derechos que se debe hacer, si se puede hacer en línea, si tiene que ser presencial y que en un tiempo de respuesta estimado. Pusimos el ejemplo de la NOM 001. Bueno, y esta norma aplica para equipos electrónicos que se utilizan generalmente para alimentar, para que se alimentan a través de energía eléctrica, perdón, y que se van a exponer al público en general. Para atender estos requisitos, lo primero es atender en lo que nos dice el organismo certificador, para lo cual nos piden las fichas técnicas del producto, y es importante tener las muestras. Siempre antes de realizar una importación hay que considerar tener unas muestras que son como nos mencionaba Mayra, sí, Mayra, si no mal recuerdo, que se van a mandar básicamente a destrucción, porque se van a someter a pruebas bastante rigurosas. Por ejemplo, en el caso de los teléfonos que comentaban, eh, el organismo se tiene que cerciorar de que ese teléfono no va a causar ningún daño al consumidor final. Eh, en la cuestión de las normas oficiales, los costos varían, son muy distintas unas de otras y ello depende de la prueba que se le vaya a aplicar. En el caso, por ejemplo, de los chocolates, tienen que hacer análisis tanto al relleno del chocolate como al chocolate y determinar si es chocolate, porque puede ser que el producto en sí no sea chocolate, sino más bien un producto sabor chocolate. En el caso de esta norma que les pusimos de ejemplo, el tiempo de respuesta es de aproximadamente de 45 días y se puede tardar más porque el organismo eh, puede darnos la indicación de que hay que corregir ciertas cosas y para hacer los ajustes nos puede dar un lapso hasta de 8 días extras. En el caso de los permisos previos para la importación de vehículos, es totalmente gratuito el trámite. Se puede realizar también a través de BUSEM y su tiempo aproximado es de 12 días. Este permiso es muy curioso. eh, lo otorga Secretaría de Economía y supongamos que yo quiero importar un vehículo, bueno, estoy en una silla de ruedas y solo ese vehículo lo puedo encontrar en el extranjero. Entonces solicito el permiso de, oye, este vehículo está adaptado a mis necesidades, lo justifico tal cual, y puede ser que la Secretaría me apruebe el permiso. Por ello es gratuito. En cuanto al permiso previo para exportación de diamantes, igual es totalmente gratuito. Eh, los permisos tienen su origen en cuanto a que el gobierno tiene que recibir la información estadística de lo que sucede en su país. En el caso de los diamantes, si eres una persona física, te van a requerir menos cosas que si eres una persona moral en cuanto a documentación. Pero, Dado que son una mercancía considerada como sensible o vulnerable, ¿no, Rodolfo? Y muchas veces es ahí donde nos atoramos, o sea, tal vez es una empresa que pues ni se dedica a eso, pero tuvo necesidad de importar, vamos a suponer, tarjetas, como los plásticos esos que tienen chip como de crédito, o que eres una persona y que por alguna razón traías joyas u obras de arte. No, pues no necesariamente cumples con los requisitos. Llegaste y ahí te enteraste que traían requisitos adicionales, ¿no? Por eso tan importante es clasificarlas y conocer a qué están afectas. claro, lo más importante siempre es tener presente que la mercancía que vas a mover en aduanas, eh, bueno, tener presente su clasificación arancelaria para poder determinar si le aplican las restricciones o no.
En el caso también de, las, de los productos que son en materia acuícola, incluso pueden ser también de origen animal, etcétera, para consumo final o no, perdón, para consumo humano o no, también requieres de un certificado. Este certificado sí tiene un costo, se realiza también a través de ventanilla única o presencial, también como quieras. Tiene un tiempo de respuesta aproximado de 8 días. Estos certificados se requieren porque el país tiene que cuidar que no vaya a haber otra plaga, incluso otra enfermedad por ahí que se vaya a colar alguna otra bacteria que vaya a ocasionar una pandemia. Eh, para este tipo de cosas piden, entre otras, un certificado veterinario, le llaman certificado veterinario, que es eh, que el producto, en el caso, por ejemplo, de un trofeo de caza, el producto tiene que estar tratado previamente. Tienes que demostrar que tu producto lo pusiste en sal o que le pusiste ciertos químicos que te indican en las fichas de trámite. Y por último les pusimos estos 3 ejemplos que es el certificado de exportación de libre venta. Igual también tiene un pago de derechos, es presencial y tiene un tiempo de respuesta aproximado de 3 días hábiles. Este certificado, y como lo mencionó Tania bien, se solicita, pero en el país de destino. Su origen es que los países tienen que demostrar que el producto que quieres importar a su país se comercializa en el país de origen, o sea, que no es pirata, que es legal dentro de sus órdenes jurídicos y por ello se expide este certificado. Tenemos también por aquí el aviso automático de importación para productos siderúrgicos. Este también es curioso, puede ser en materia de equipo médico. El costo también es totalmente gratuito. También se realiza de manera virtual o presencial y este te lo dan de forma inmediata. Igual los requisitos que tienes que poner son fichas técnicas, tus datos como importador. Y por último tenemos el aviso automático de exportación de tomate. Este lo pusimos porque era el primero que estaba en el listado. Antes de contar más bien, antes de comenzar a exportar tu producto, en este caso el tomate, tienes que tener este aviso. Y tienes que cumplir aparte con otros documentos como el certificado de buenas prácticas, el certificado de buen manejo de producto y con ello no tendrías ningún problema en que te otorguen el aviso. Tiene un tiempo de respuesta de 24 horas y se realiza por correo electrónico, esto derivado también de las últimas circunstancias que estamos viviendo. Son solo algunos ejemplos, ¿no, Rodolfo? O sea, Sí, cabe solo decir son, que solo son hay ejemplos. tantas regulaciones no arancelarias como mercancías y que el trámite de cada una de ellas es diferente. De ahí que también sea una sugerencia, no nada más para prevenir problemas en aduanas, sino para que puedas hacer tu costeo adecuadamente. Como ya ahorita atinadamente dijo Rodolfo, algunos son gratuitos e inmediatos, otros conllevan un pequeño pago de derechos, pero otros pongo un ejemplo, por decir algo, ¿no? Nos llegó a nosotros un importador que quería traer maquinitas de juego, como las de Recorcholis, como las de Peter Piper Pizza y esas, y cada maquinita era diferente. Digo, nosotros las veíamos todas iguales, pero a juicio del organismo certificador eran diferentes y por eso llevaban pruebas diferentes y requerían de un certificado diferente. Entonces, el costo de cada uno de esos certificados, del trámite de las pruebas de laboratorio que son destructivas y de la emisión de cada certificado, si estas pasasen las pruebas, superaba los 100,000 pesos por cada maquinita y teníamos más de 10 modelos diferentes de maquinitas. Entonces, en primer lugar, el importador, y lo entiendo perfectamente, dijo, no, espérame, ¿cómo que vas a destruir todas mis muestras? Pues si tienen un valor, yo las ocupo, después las voy a poner en mi negocio. Pues sí, o sea, hay que integrar a tu costeo
el costo de la maquinita. Tal vez no la destruyan, pero es muy posible que sí. Y número dos, pues todo el análisis y las pruebas destructivas de laboratorio también se tendrán que tomar en cuenta, ¿no? Certificados de fumigación, los fitosanitarios que tú ya dijiste, en materia médica, tener un responsable sanitario, son cosas que a veces no pensamos que tienen que darse para poder siquiera aplicar a la regulación no arancelaria que necesitamos cumplir, ¿no? Claro. En el caso de los productos médicos, como menciona, incluso depende de si van dentro, o sea, el producto que quieres importar. Por ejemplo, vamos a importar unos tornillos para fracturas. Estoy imaginando. Pueden llegar a tener un costo de hasta 30,000 pesos porque van dentro del ser humano y requieren otras pruebas. Pero si solo es como externo, supongamos eh, que son productos, no son bisturí, pero también que va a ser para uso humano, el costo puede ser hasta de 10,000 pesos. O sea, varía mucho de si, eh, de acuerdo a la situación. Como mencionabas, en el caso de los animales, de los productos de origen animal, perdón, sí tienes que ver si están dentro del acuerdo de los animales que se encuentran en peligro, son de vida silvestre, y si están dentro de ese acuerdo, tienen que cumplir adicional al certificado zoosanitario con el certificado CITES, que es este certificado que se emite para los permisos que otorgan los gobiernos para cazar. Eh, ¿Sí? Depende del trámite totalmente, Bárbara. Así es. Estamos a sus órdenes para aterrizar y personalizar este tema a cada caso concreto. Es un tema que da, pues es tan extenso como mercancías hay en el mercado, ¿no? Pero además de tomar en cuenta todo esto, para el tema de eficientar tu actividad aduanera y de no incurrir en sobrecostos, también es importante por una última razón, y no por ello la menos obvia, es pecado capital en aduana no cumplir con una regulación y restricción no arancelaria. Es tan grave como, como calcular y pagar mal tus impuestos al comercio exterior. Es decir, conlleva multas de hasta son diferentes, ¿no? Y también dependerá del tipo de incumplimiento, pero pudiera traer consigo multas del 70 hasta el 130% del valor de las mercancías, créditos fiscales e incluso la suspensión de tu padrón de importadores. Entonces, o sea, esto por el lado legal fiscal y por el lado operativo, todo lo que ya hablamos. Entonces, de ahí que es, pues, un tema que recomendamos que tengas muy en cuenta y que si no te interesa volverte experto en la materia, si es una importación de oportunidad o una exportación de oportunidad, un trámite de esos que se hacen una sola vez o una mercancía de las que no forman parte de tu día a día, vamos a pensar en una empresa, ni siquiera en alguien chiquito, ¿no? En una empresa gigante que se dedica a importar acero para la industria automotriz, pero que necesitó un textil para un proceso productivo una vez en la vida, pues no, tal vez no va a sacar el padrón sectorial de textiles y tal vez no va a tramitar todas las normas que requiere y tal vez, perdón, todas las regulaciones y restricciones no arancelarias que se requieran, tal vez va a preferir contactar a una comercializadora para que todo se lo dé ya listo, ¿no? Este no es mi giro, este no es mi negocio, este no es mi expertise, que alguien más me lo resuelva. Pero si tu intención, y muy válida, es sí aventurarte tú, no generar sobrecostos, tú llevar el control completo de tu operación, pues pon atención en esto. Creo que por aquí tenemos unas preguntas, a reserva de que alguien quiera agregar algo, chicos. Bien. Yo veo aquí una de Jorge Alberto Soria. Hola Jorge, creo que ya nos has acompañado en otras reuniones, en otros webinars. Muchas gracias por estar aquí. Dice, sobre normas, ¿pueden mencionar los organismos verificadores antes llamados UVA dentro de la nueva ley de calidad, antes ley federal de metrología y normalización? Ok, a las uvas efectivamente ahora se les denomina unidades de inspección. Acuérdate que el organismo certificador es otro, ese es del que habló Rodolfo, para emitirte tu certificado de cumplimiento de alguna norma.
Estas novedosamente llamadas unidades de inspección, hay un listado, es público, lo encuentras en la página de la EMA, es Entidad Mexicana de Acreditación, y ahí encuentras a todas las unidades. Te voy a poner el link aquí en el chat. Pregunta Mónica Flores. ¿Existe la posibilidad de exentar NOM de información comercial cuando la empresa no realiza venta de sus productos? Es decir, ¿todos los bienes importados van destinados para procesos de ingeniería y construcción? Preciso, bueno. Bueno, pues bueno, queremos comentarles que el pasado 23 de noviembre la Secretaría de Economía emitió un criterio de aplicación de normas oficiales mexicanas, sobre todo de la NOM 50, en donde establece que si tus productos no van a ser destinados al consumidor final en territorio nacional, no tienes por qué cumplir con la norma de etiquetado comercial en el punto de entrada, es decir, en la aduana. Pero si tu mercancía sí es destinada al consumidor final, vas a tener que cumplir con la NOM 50 de etiquetado comercial. Este criterio pues lo puedes encontrar en la Secretaría de Economía y en eso puedes apoyarte para el etiquetado de tu mercancía. Nada más redondeando un poquito, redondeando un poquito lo que comenta Tania de esta facilidad que da la Secretaría de Economía, pues habrá que tener mucha atención en la declaración de tus identificadores a nivel pedimento y a nivel fracción, para que no tengas ningún inconveniente por exentar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas cuando tu producto es destinado a un proceso de producción y no para la venta al público en general. De hecho, si llevas a cabo la aplicación de este criterio, pues debes de usar el identificador EM con el complemento ENOM. Pero sí es muy importante que verifiques que en serio tu mercancía pues no se va a destinar al consumidor final. Así es. Y sobre todo dependerá de la NOM. O sea, sí es verdad que existe ya esta exención. O sea, primero nos pararon a todos en aduana el 1 de octubre cuando cambiaron las reglas del juego y dijeron todo va etiquetado. Ahí todo el mundo nos quedamos cimbrados y luego poquito a poquito en noviembre y diciembre, si no me equivoco, la Secretaría de Economía fue emitiendo estos criterios. Todo dependerá de la NOM. O sea, sí, el criterio que tú mencionas es correcto, siempre y cuando no vayan a ser comercializados al público en general hay un supuesto de excepción, pero hay que ver que sea efectivamente aplicable, porque todavía no es tan abierto como lo era antes del 1 de octubre del 2020. Y por último, pregunta Ivonne Torres. ¿Cuál sería el servicio extra que me pueden ofrecer para mejorar mis importaciones actuales? Como tal, tengo un agente aduanal que realiza todos los trámites y certificados correspondientes. Ok, el agente aduanal es sin duda un experto, ¿no? en materia de comercio exterior. Él está clasificando y él está compartiendo con el importador el riesgo de cualquier incidencia que pueda llegar a haber en aduana derivada de una posible incorrecta clasificación arancelaria y por ello, pues de un mal cálculo de contribuciones o de una mala acreditación de regulaciones no arancelarias. Si él ya lo está haciendo por ti y tiene un área jurídica operativa que tramite las NOMs, los certificados, los avisos, los permisos, los cupos, etcétera, pues qué maravilla, ya te está integrando todo el servicio. Nosotros como consultoría, como despacho legal y de consultoría, también damos ese mismo servicio. Entonces, una vez que tus mercancías estén clasificadas, incluso también tenemos clasificadores que trabajan con nosotros por si fuera de tu interés. Una vez que estén clasificadas, somos gestores. Nos dedicamos a, de principio a fin, tramitarte la regulación o restricción no arancelaria que aplique a tu operación y a costos muy competitivos. Entonces, sin ningún afán de competir, si tu agente aduanal ya lo hace, pues, ¿qué podemos hacer? Podemos presentarte una propuesta de un plan de trabajo y una propuesta de honorarios y que tú valores si te convendría hacer algún cambio o si como estás a gusto. Okay. Pues ya no queda ninguna pregunta, pues nada, me queda agradecer su participación, la del público también. Muchas gracias por acompañarnos y por fin le dimos cierre a este ciclo de conferencias digitales.
Muchas gracias también por acompañarnos a esta semana de celebración. ¿Algo que agregar, chicas, antes de...? Un segundito nada más. Estoy poniendo aquí en el chat la página de la EMA que nos preguntaron, que es en donde se encuentra el listado de unidades de inspección. Tenemos una última pregunta. Karina Cerón dice, a ver, Tania, si nos puedes responder. Los productos no son comercializados. ¿Cuál es el proceso para obtener ese dictamen y exentar la NOM 50? Como te comentábamos, todo esto que les comentamos se basa en un criterio que fue expedido por la Secretaría de Economía, y para poder aplicar eso tienes que usar los identificadores que les mencionamos, que es el identificador EN más el complemento ENOM, pero sí verificar súper bien que no debas de cumplir con la norma para que no tengas una inspección en aduana o no vayas a tener algún tipo de incidencia. Y nosotros tenemos entendido que también las unidades de inspección te pueden emitir una hoja que es donde ellos informan que tú no debes de cumplir con esa norma. Entonces, puedes tramitarla ante una unidad de inspección o solamente usar los identificadores, pero siempre teniendo en cuenta que en tu mercancía no se va a destinar a consumidor final. Así es. Uh-huh. María Félix, no, muchas gracias a ti por acompañarnos, gracias por tu felicitación, gracias a todos. Nos seguimos viendo, todos estos materiales quedan grabados en nuestro canal de YouTube, nos seguimos viendo en los siguientes webinars mensuales, oyendo en los podcasts y leyendo en el blog. Si la información les fue de utilidad, pues por ahí pónganos un like. Si nos quedamos cortitos, mándenos sus preguntas y vamos a estar encantados de responderles en privado. Gracias por acompañarnos en esta semana de festejo y por aquí nos estamos viendo. Nos vemos, muchas gracias. Gracias por asistir esta semana, muchas gracias.